En lo que respecta al cuarto punto del orden del día, para la discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76, 87 y 162 de la Ley Federal del Trabajo y por el que se crea una unidad supervisora para prevenir despidos anticipados y garantizar los derechos laborales de antigüedad, que presenta el diputado Jorge Manuel Lara Flores Fuentes, no, Jorge Manuel Lara Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Derechos Laborales. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Buen día, compañeros y compañeras legisladores. Hablemos claro, lo que discute la presente iniciativa es un abuso a los derechos laborales que cualquier mexicano en territorio nacional puede sufrir por parte de las instituciones o empresas nacionales e internacionales. Un abuso que el Estado ha dejado pasar como vacío legal. Es de su conocimiento que gran cúmulo de empleadores despiden para después recontratar nuevamente a los trabajadores a fin de interrumpir su tiempo de trabajo o simplemente los despiden para así saltar nuestros derechos y prestaciones, entre ellos las vacaciones, la prima vacacional, la prima de antigüedad, el aguinaldo, o en general arruinar la estabilidad económica de los jóvenes y de los adultos, con tal de que no gasten en nosotros y la gran parte del dinero siga acumulándose en las manos de los dueños del poder económico, ya que este problema ni los sindicatos lograron resolverlo. Y es entonces que como necesidad postulo lo siguiente. Es la presentación de dos ejes. El primero es la creación de una unidad supervisora encargada de investigar y sancionar prácticas de despidos anticipados injustificados, y la otra es la modificación de los artículos 76, como el reconocimiento al derecho vacacional. Es decir, si un trabajador acumula más de un año trabajando para una empresa, que obviamente se le reconozca su derecho a las vacaciones. El 87, para que no se despida a nadie antes del 20 de diciembre y se le pague su aguinaldo. Y el 162, para igual, si acumula un trabajador más de un año trabajando para una empresa, que se le reconozca la prima de antigüedad. Compañeros, les reitero, este dictamen no es opción, es una necesidad, puesto que somos jóvenes, somos los futuros y nacientes trabajadores, y es primordial, más bien es nuestro deber terminar con un abuso histórico al pueblo mexicano y a los trabajadores mexicanos. Gracias, es cuanto. Diputados, ¿hay algún cuestionamiento? Esta discusión del dictamen, no se registraron solicitudes de posicionamiento. ¿Hay alguien que quiera dar su posicionamiento, diputados? ¿O cuestionamiento? ¿Con qué objeto? Okay. Está en orden. Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos. Con respecto al eje que planeaba hacer la creación de una institución, por lo que tengo entendido, ocupada a visualizar cuáles serían los protocolos y procesos, sobre todo para entender si esta institución podría ser una independiente o podría adicionarse a alguna otra, si es posible. ¿Desea responder la pregunta, diputado? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos. Ok, para empezar, esta unidad supervisora sería una rama de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que pues se encargaría de las siguientes partes: recibir denuncias laborales, investigar posibles violaciones a derechos de personas trabajadoras, supervisar patrones con antecedentes de reincidencia, aplicar sanciones administrativas, emitir medidas preventivas y garantizar el cumplimiento de las prestaciones laborales establecidas ya en la ley. Gracias, diputado. ¿Hay algún otro cuestionamiento? ¿Con qué objeto? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos.
Bueno, yo tengo una pregunta que creo que es algo que nos debería de preocupar mucho. ¿Qué va a pasar con todos estos trabajadores que trabajan de manera informal? ¿Cómo se van a regular todos estos comercios locales, estos pequeños emprendimientos que tienen ya pues una base de empleados? ¿Qué se va a hacer por ellos? ¿Esta ley o esta propuesta también se va a aplicar para ellos y cómo se va a regular? Diputado, ¿desea responder el cuestionamiento? Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Bueno, para empezar, no hay que olvidar que, aunque como tal sí existe el comercio informal, el gobierno controla todo. Véase un tianguis, realmente hay algún encargado del municipio que gestiona a todos los que tienen un puesto en el tianguis. Es decir, el gobierno tiene el conteo incluso de la gente que trabaja de forma informal, así que la ley sería aplicable para todos aquellos incluso que tengan algún emprendimiento, algún negocio, puesto que, como ya lo dije, es simplemente que el gobierno nos quiere hacer ver como si ellos no tuvieran el control cuando realmente tienen todo el control en base a estos comercios informales. Así que sí, la ley en parte sí se aplicaría a todos, incluso los comercios pequeños. Procedo con un cuestionamiento, diputado. En el caso del comercio informal, actualmente bajo la legislación fiscal actual, se incorporó una figura fiscal, la cual es RECICO, Régimen Simplificado de Confianza, el cual tiene cierto beneficio para toda aquella persona emprendedora la cual está desencadenando o desarrollando un proyecto, ya sea desde una startup hasta un tema que va en crecimiento, de acuerdo al periodo de la legislación fiscal, donde estipula cuál es el periodo. Pero aquí mi cuestionamiento es el siguiente. Su iniciativa, ¿cómo resolvería las problemáticas que tienen RECICO en cuanto a la contabilidad? Como bien sabemos, en un RECICO los ingresos no pueden ser recurrentes y suele ser volátil. Sin embargo, hay muchas veces que las RECICO cierran por falta de presupuesto de pago a empleados. En ese tipo de casos, ¿cómo el RECICO va a defenderse si su iniciativa de ley se ve aprobada en pleno? ¿De qué manera tienen las personas que estén registradas en RECICO para poder prevenir no caer en esta laguna? ¿Desea responder el cuestionamiento, diputado? Se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Como parte de la unidad supervisora que se propone crear, no solo es regular el cumplimiento de los derechos, sino analizar cada uno de los empleadores, como ya lo dijimos, aunque sea incluso comercio informal. Esta unidad tendría que revisar a cada uno de los empleadores, de los dueños de los comercios, para verificar incluso la sostenibilidad del comercio y así en caso de que el comercio incluso sea insostenible, tratar de brindar un tipo de ayuda, de subsidio para aquellos trabajadores que pues no gocen con el sueldo o incluso que tengan debido al comercio una estabilidad económica o laboral pues casi nula. Así que en caso de que cerrar ese negocio, la unidad supervisora tendría que brindarles un apoyo o algún tipo de subsidio a estos trabajadores hasta que consigan un nuevo trabajo. Perfecto. Gracias, diputado. ¿Algún diputado o diputada que tenga algún otro cuestionamiento acerca de este dictamen en discusión? Se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Bueno, es que, por ejemplo, ahorita el diputado ya está hablando de un subsidio a las personas que no sean consideradas dentro del empleo informal. Pero, ¿de dónde se va a sacar este subsidio? O sea, ¿bajo qué término? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a sacarlo? Y, por ejemplo, si se revisan, ¿no? Se revisan supuestamente bajo qué órganos o bajo qué criterios se van a revisar los comercios informales para checar si realmente son viables o no. O sea, ¿cuáles van a ser los criterios y de dónde se sacaría el subsidio, por cuánto tiempo y cómo se implementaría? Gracias. Gracias, diputada. ¿Diputado, desea responder el cuestionamiento? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos.
Bueno, a ver, para empezar, recordemos que esto sería un ramal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Por tanto, hablamos no de crear una institución nueva desde cero, que incluso puede tener problemas económicos, sino de una rama de una institución ya creada que ya tiene un plan económico. Por lo tanto, solamente estaríamos destinando nuevos fondos para este ramal, pero no sería dinero nuevo, sería dinero que ya la Procuraduría cuenta con él. Por lo tanto, de ahí saldrían los subsidios o estas ayudas para los trabajadores. Ahora, la siguiente pregunta que realizó la diputada es, ¿hasta cuánto tiempo se apoyaría a los trabajadores que ya sean pues desempleados o que no tengan un trabajo lo suficientemente asegurado en el comercio informal? Pues precisamente hablamos de que esta unidad supervisora, como lo dice el nombre, es supervisora, por lo tanto sería algo parecido al DIF, se encargaría de hacer un estudio, sería algo más a lo individual que a lo general. Por lo tanto, la unidad supervisora se tendría que hacer un estudio individual para cada uno de los trabajadores y en caso de ver pues que el subsidio necesite alargarse para algún trabajador como ayuda debido a que no tiene el trabajo asegurado o pues que recientemente ya sea su empresa o su local acaba de cerrar, pues se tiene que extender el apoyo. Ok, ¿algún otro diputado o diputada que tenga algún cuestionamiento? Ok. ¿Algún diputado que tenga un posicionamiento? Por favor, levante la mano. ¿A favor? Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Con su venia, presidencia. Hoy vengo a defender algo que no debería estar en discusión. Estamos hablando de la dignidad de las y los trabajadores. En nuestro país, miles de personas entregan su tiempo, su esfuerzo, su talento y muchas veces, si no la mayoría de las veces, hasta su salud, con la esperanza de construir un futuro más estable para sus familias. Sin embargo, esta realidad no es así. Existen prácticas profundamente injustas dentro de algunos centros de trabajo. Hoy, muchas veces, personas con despedidas días antes de cumplir el tiempo necesario para generar prestaciones laborales no cumplen con su trabajo, sino porque algunos empleadores buscan evitar responsabilidad económica y legal. Esto significa negarles derechos que por ley les corresponde: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, indemnización, prima de antigüedad y estabilidad laboral. Por ello, esta iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar los artículos 76, 87 y 162 de la Ley Federal del Trabajo busca cerrar espacios a la simulación y al abuso laboral, fortaleciendo la protección de quienes sostienen la economía de nuestro país con mucho esfuerzo: las familias. El artículo 76 protege el derecho de las vacaciones y el artículo 87 reconoce el aguinaldo como una prestación obligatoria y el artículo 162 garantiza la prima de antigüedad para las personas trabajadoras en los casos previstos por la ley. Esta propuesta busca que esos derechos no sean burlados mediante despidos estratégicos o prácticas injustas, porque trabajar con honestidad jamás debe convertirse en una condición de vulnerabilidad. Legislar a favor de los derechos laborales no es estar en contra de las empresas, es estar a favor de la justicia, de la legalidad y de la dignidad humana. No estamos hablando de algo innecesario, son los derechos de los trabajadores. Tiempo, diputada. ¿Es cuánto? Se le solicita a la Secretaría que recoja en votación económica la aprobación del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 2, 4, 6, 7. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 2, 4, 5, 6. ¿Alguna abstención?
En consecuencia... Ah, no. ¿tú? Sí, no, presidente, le informo que el resultado de la El presidente le informa que el resultado de la votación son 7 votos a favor y 6 votos en contra con 0 abstenciones.